Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. En esta oportunidad hacemos un pequeño repaso de estructuras anatómicas de forma aleatoria. Entonces vamos a empezar. En esta primera imagen estamos viendo a nivel del etmoides una lámina que tiene cribas, tiene agujeros pequeños, que por tanto se llama la lámina cribosa del etmoides. En el esfenoides estamos viendo otra estructura que es el conducto óptico. Este conducto óptico me permite el paso específicamente del nervio óptico. Aquí tenemos otro foramen, el foramen redondo o agujero redondo. En esta otra imagen vemos el conducto auditivo interno que se ve a ambos lados, ¿sí? Derecho e izquierdo, que están a nivel de la porción petrosa del hueso temporal. Aquí vemos el foramen yugular. Foramen yugular. En esta otra imagen estamos viendo por detrás del foramen oval, estamos encontrando el foramen espinoso o agujero espinoso. En una vista inferior de la base del cráneo, estamos viendo un foramen, el foramen estilomastoideo, se denomina así porque está entre la mastoides y la apófisis estiloides del hueso temporal. Aquí vemos el foramen infraorbitario, que justo está debajo de la órbita, foramen infraorbitario. Aquí vemos una fisura, ¿sí?, que es denominada la fisura orbitaria, como está arriba, es superior, fisura orbitaria superior. También, por tanto, no confundir con la fisura orbitaria inferior que está a este nivel. De vista lateral, tenemos una espina muy importante, que es la espina nasal anterior, porque vamos a encontrar también una espina nasal posterior. Esta de aquí, espina nasal anterior. Aquí tenemos otra estructura, este músculo que es denominado el músculo de la úvula. En esta otra imagen tenemos una estructura que forma parte del aparato lagrimal, que este es el saco lagrimal. Aquí vemos un músculo de color azul señalado acá, es el músculo recto lateral. Si este es el músculo recto lateral, pues este será el músculo recto medial, este el recto superior, el recto inferior, el oblicuo inferior, por tanto este es el músculo oblicuo superior. Aquí vemos una estructura, una capa del ojo que va a ser la esclerótica. Aquí vemos todo el pabellón auricular y esta estructura marcada es denominada el hélix. Aquí mostramos la concha auricular, que me va a dar paso hacia el conducto auditivo externo. Aquí tenemos el antihélix, que se divide en sus ramas del antihélix. En esta imagen tenemos un corte a nivel de la lengua y una aproximación para ver estas papilas, las papilas filiformes. Papilas filiformes. También tenemos otra estructura a nivel del dorso de la lengua, el foramen ciego de la lengua. Foramen ciego de la lengua. Sigamos a la próxima imagen. Aquí estamos visualizando el cartílago septal. Cartílago septal, que va a ayudar a forma parte del tabique nasal. Aquí tenemos una representación del paladar duro y esta parte marcada va a ser la apófisis palatina del maxilar. Apófisis palatina del maxilar, que junto a la lámina horizontal del palatino están formando el paladar duro. Aquí tenemos una de las glándulas salivales más importantes, que es la glándula parótida. Y por supuesto, aquí está su conducto parotidio. Aquí tenemos la glándula tiroides, pero esta porción media se llama el istmo de la glándula tiroides. Aquí tenemos una sutura importante que va a significar esa fusión
del maxilar derecho con el maxilar izquierdo, que es la sutura intermaxilar. En esta otra imagen estamos viendo dentro del cráneo, vemos el nervio trigémino que tiene su ganglio trigeminal o de Gasser, ¿sí? Que va a tener sus ramas. Aquí tenemos el hueso pómer, es un hueso, recuerden, impar. Aquí tenemos la lámina horizontal del palatino. Aquí tenemos otra estructura que en realidad es ósea, que es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Lámina perpendicular del etmoides, que también forma parte del tabique nasal. Entonces aquí mostramos el tabique nasal o también denominado el septo nasal, que está formado por la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago septal. Aquí tenemos otro cartílago, es el cartílago lateral de la nariz o también denominado superior. Aquí vemos una espina que es la espina troclear del frontal. En esta imagen estamos viendo un foramen que es el foramen rasgado o lacerum que no forma parte de la semiluna de agujeros que están a lateral del cuerpo del esfenoides. Aquí vemos las apófisis clinoides anterior del esfenoides, porque a este nivel estarían las posteriores. Esta de aquí específicamente son las apófisis clinoides anteriores. En esta otra imagen estamos viendo la arteria facial. Arteria facial. Esta otra imagen muestra el nervio aurículo temporal. Nervio aurículo temporal. Aquí estamos viendo un nervio que está saliendo a nivel del hueso cigomático, sale a nivel del foramen, agujero cigomático facial, por tanto este es el nervio cigomático facial. Aquí vemos los cartílagos traqueales. Cartílago traqueal. En esta otra estructura, este es un músculo, es el músculo tensor del tímpano. Músculo tensor del tímpano. Aquí estamos viendo el hueso estribo, ¿sí? Que está tapando el foramen oval o la ventana oval, ¿sí? Por tanto, esta parte azulada es la base del estribo. En esta otra imagen estamos viendo el nervio facial, que recuerden da un ramo para el músculo estapedio y también da el nervio cuerda del tímpano. Aquí tenemos una glándula que está debajo de la lengua, ¿cómo se llama? La glándula sublingual. Aquí vemos un surco, este surco, que va a ser el surco subnasal, está debajo de la nariz. Aquí vemos un frenillo importante, es denominado el frenillo labial superior, porque también hay el frenillo labial inferior. Aquí vemos el músculo constrictor medio de la faringe. Recuerden que tenemos también el constrictor superior y también el inferior. Aquí tenemos la mandíbula, por tanto, vamos a encontrar aquí el foramen mentoniano. Recuerden, foramen mentoniano, infraorbitario y más superior vamos a encontrar el supraorbitario. Aquí encontramos la rampa vestibular del oído, un corte a nivel de la cóclea. Aquí estamos viendo la lengua y en la parte inferior, en su cara inferior, estamos viendo el frenillo lingual. En esta otra imagen estamos viendo los canalículos lagrimales que van a ser superior e inferior. Debajo del saco lagrimal encontramos otra estructura que se va a continuar, que es el conducto nasolagrimal. Aquí vemos otra estructura que tiene forma triangular, por tanto es la fosa triangular del pabellón auricular. Aquí tenemos el antitrago, la fosa escafoidea, recuerden que tiene forma de barco. Aquí vemos un punto craniométrico que es piterium, que tiene la forma de una H, agar. Aquí tenemos
Otro músculo que va a venir a partir de la apófisis estiloides, que es el músculo estilofaringeo, viene de la apófisis estiloides hacia la faringe, músculo estilofaringeo. Aquí otro que viene del paladar a la faringe es el músculo palato-faringeo, músculo palato-faringeo. Esta es la trompa auditiva de Eustaquio y este va a venir hacia la faringe, otro músculo también, el músculo salpingo-faringeo. Aquí estamos viendo un par craneal que es el número 3, denominado el nervio oculomotor. Recuerden, el que da la vuelta, tiene un camino más largo, es el nervio troclear o patético, que es el cuarto par craneal. Aquí tenemos entre el 9º y el 11, se encuentra el nervio vago o neumogástrico, que es el 10º par craneal. Aquí tenemos la arteria maxilar, que esta arteria maxilar tiene sus 15 ramas. Aquí señalando específicamente arteria maxilar. Aquí tenemos una arteria muy importante que es denominada la arteria temporal superficial. Arteria temporal superficial. Esta otra imagen está marcando a la arteria carótida externa, no confundir con la carótida interna. Arteria carótida externa. Aquí hay otra arteria que está yendo a la región occipital, pues es la arteria occipital. Aquí tenemos una vena muy importante que está detrás de la mandíbula, por tanto se llama la vena retromandibular. Aquí está otra arteria que va a salir por el agujero supraorbitario, foramen supraorbitario o escotadura supraorbitaria. Esta es la arteria supraorbitaria. Y aquí tenemos otra arteria que es la arteria supratroclear. Recuerden, a este nivel está la espina de la tróclea y esta es la arteria supratroclear. En esta imagen tenemos el cartílago tiroides y esta parte sobresaliente se denomina la prominencia laringea. En esta otra imagen vemos un cartílago importante, el cartílago alar. Aquí tenemos estos dientes que son denominados los famosos caninos y son 4. En esta imagen vemos un músculo, el músculo occipito frontal, que acuérdense que tiene una aponeurosis frontal que está uniendo estas dos porciones, porción frontal y porción occipital. En esta otra imagen vemos el músculo orbicular del ojo. Aquí vemos otro músculo, el músculo prócer. El músculo orbicular de la boca. Aquí tenemos, y es importante diferenciar, el músculo cigomático menor, que está viniendo hacia el labio superior. En cambio, el músculo cigomático mayor está viniendo al ángulo de la boca. Por tanto, cigomático menor y el cigomático mayor. El músculo platisma. Aquí tenemos otro nervio que es el nervio lagrimal, porque a este nivel, recuerden, está la fosa lagrimal donde se está alojando la glándula lagrimal. Muy bien. Seguimos. En esta otra imagen vemos el ganglio óptico. Este es el nervio mandibular y aquí vemos su ganglio óptico, que recuerden va a tener sus ramas. Aquí vemos el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Todo esto de aquí es el arco cigomático, que está formado por dos huesos, por el temporal y por el cigomático. En otra vista a nivel del oído interno, estamos viendo unas estructuras que le están separando oído medio del interno. Tenemos la ventana oval. Esta de aquí, la ventana oval, y esta va a ser la ventana redonda. Ventana oval, ventana redonda. Aquí estamos mostrando la ventana oval. Raíz de la lengua. Otra estructura ósea, el modiolo. Modiolo.
esta parte, esta capa sobresaliente transparente, la córnea. En esta otra imagen estamos viendo el nervio coclear, que recuerden está formando junto con el nervio vestibular, el nervio vestíbulo-coclear, que es el octavo par craneal. Aquí tenemos el manubrio del hueso martillo, manubrio del martillo. Aquí tenemos el estribo, nuevamente tenemos por tanto su rama anterior del estribo. Aquí tenemos un punto craniométrico que es la unión del hueso frontal con los huesos nasales y la unión de los huesos nasales mismos, ¿sí? Este es denominado nación. Aquí tenemos una elevación a nivel de la parte más elevada de la protuberancia occipital externa, que es denominado el inion. Esta parte que pertenece al hueso temporal, que se está uniendo con el cigomático, es la apófisis cigomática del temporal. Por tanto, esta otra parte que pertenece al cigomático es la apófisis temporal del cigomático. Esta astillita, esta parte afilada ósea, se denomina la apófisis estiloides del temporal. Recuerden, la apófisis estiloides es del hueso temporal. Aquí vemos unas fosas importantes, que es la fosa cerebelosa, ya que se apoya a este nivel el cerebelo. Otra parte importante del occipital es el famoso clivus, que está yendo hacia el agujero magno. Aquí vemos las famosas apófisis pterigoides del esfenoides, que son los piecitos de este hueso, que tiene forma de murciélago, y recuerden, tiene una lámina lateral y una lámina medial. Lámina medial, y esta de rojo sería la lámina lateral. Aquí tenemos un borde, el borde supraorbitario, por tanto esto será el borde infraorbitario. Borde supraorbitario. Aquí tenemos una sutura importante, la sutura metópica. Aquí tenemos otro hueso que es muy importante, es un hueso suelto, a diferencia de sus hermanos, que son los cornetes nasales superior y medio. Este es el cornete nasal inferior o concha nasal inferior. Esta parte sobresaliente es denominada la protuberancia mentoniana. Protuberancia mentoniana. Aquí tenemos otra estructura del temporal, que es la apófisis mastoides del temporal. De vista posterior del hueso occipital, estamos viendo esta protuberancia, una elevación, que es la protuberancia occipital, como es externo e externa. Recuerden que a este nivel también vamos a encontrar el inion, vista mejor en vista lateral. Aquí, por lado de la protuberancia occipital externa, tenemos las líneas nucales. Línea nucal superior. Va a haber una cresta que baja la protuberancia occipital externa. Esta es la cresta occipital externa. Al lado de esta cresta, en su parte media, vamos a ver que sale otra línea, que es la línea nucal inferior. Aquí tenemos otra estructura, estamos viendo el paladar duro, y en su parte final vamos a ver que está formándose una parte espina, por tanto es esto la espina nasal posterior. Porque ya habíamos visto la espina nasal anterior en vista lateral del cráneo. Otra estructura importante, tenemos aquí el conducto carotidio. Conducto carotidio. Cóndilos del occipital. Cóndilo del occipital, que acuérdense se va a apoyar al hueso atlas. Aquí tenemos otro punto craniométrico que se denomina aster. En vista interna del hueso frontal tenemos una cresta, una elevación que tiene forma piramidal, que es la cresta frontal. Otra estructura que podemos ver aquí, que pertenece al etmoides, es la apófisis cristagalli del etmoides. Esta parte saliente, que es en realidad el borde posterior de la ala menor del esfenoides, se denomina la cresta esfenoidal.
Esta cresta esfenoidal se continúa con la espina nasal, perdón, con la apófisis clinoides anterior. Entonces tengo cresta esfenoidal y todo esto de aquí es la apófisis clinoides anterior. Esta otra estructura que vemos aquí es el dorso de la silla turca. Aquí vemos otro músculo, el músculo que viene a nivel del ángulo, ¿sí? Por tanto es músculo depresor del ángulo de la boca. Y este que viene al labio inferior es el músculo depresor del labio inferior, ¿sí? Viene al labio inferior, ¿no? No está viniendo al ángulo, tanto aquí tenemos músculo depresor del ángulo de la boca y este va a ser músculo depresor del labio inferior. Aquí tenemos otro nervio, ¿sí? Que va a estar debajo de la tróclea, por eso se llama el nervio infratroclear. Nervio infratroclear. Aquí tenemos otro nervio, que es el nervio cigomático temporal, que es el hermano del cigomático facial. Este es el nervio cigomático temporal. Aquí vemos otra arteria, la arteria angular. Arteria angular. Recuerden, tengo la arteria facial y después la arteria angular. En esta otra imagen estoy viendo otra arteria que es la arteria nasal dorsal. Arteria nasal dorsal. Aquí vemos un ligamento que es el ligamento palpebral medial, que es donde se origina y se inserta el músculo orbicular del ojo. Aquí vemos el anillo tendinoso común, donde van a estar a este nivel los 4 músculos rectos del ojo. Vemos la glándula lagrimal con su porción orbitaria y también vamos a tener su porción palpebral de la glándula lagrimal. Y por aquí tenemos estos conductos pequeños, conductos excretores de la glándula lagrimal. Aquí estamos viendo la pupila. Vemos este canal muy importante, el canal o conducto de Schlemmel. Aquí vemos un músculo que me va a permitir cerrar la pupila, el músculo esfínter de la pupila. Y este otro músculo con fibras longitudinales es el músculo dilatador de la pupila. Aquí vemos otra estructura que es la coroides, que ya pertenece a la capa vascular. Aquí tenemos como forma de sierra la ora serrata. Otras estructuras importantes, estos son los procesos ciliares, que recuerden también tiene su músculo ciliar. Aquí tengo unas fibras, las fibras sonulares que van a ir hacia el cristalino. Aquí vemos una parte amarilla, una mancha amarilla, que es el disco óptico. Aquí tenemos otra mancha, seguido de una mancha mucho más oscura, por eso estamos mostrando la mácula lútea y la fobia central. Esta parte amarillenta es una capa, la capa más interna, que pertenece a la retina. Aquí tenemos otra glándula, la glándula que está debajo de la mandíbula, pues es la glándula submandibular. Aquí vemos un plexo venoso, tenemos muchas venas, ¿sí? Es una red. El plexo venoso, como está a nivel de la región pterigoidea, se llama el plexo venoso pterigoideo, venoso. Aquí tenemos una arteria que va a ir transversalmente. Esta de acá es la arteria transversal facial o arteria transversa de la cara. Esta es la arteria maxilar y una de sus ramas que está marcada aquí, y acuérdense que la arteria maxilar tiene 15 ramas, esta arteria que vemos aquí es la arteria meningia media. Aquí tenemos otra arteria muy importante, por cierto, es la arteria masseterina, que también es una rama de la arteria maxilar. Otras arterias que están representadas son las arterias temporales profundas, que también son ramas de la arteria maxilar. Aquí tenemos un surco, el surco mentolabial, surco mentolabial. Esta porción central de un diente se denomina la cavidad pulpar.
En esta otra imagen vemos a estos dientes, ¿sí?, que son los premolares, están antes de los molares. Y por tanto, estos son los molares. Aquí tenemos esta estructura de vista de un corte lateral, o de una vista lateral, perdón. Vamos a ver al paladar blando. Y recuerden, esto sería el paladar duro. Aquí estamos viendo la úvula. Aquí vemos otras papilas, las papilas caliciformes o también denominadas circunvaladas. Aquí tenemos las papilas que tienen forma de hongo, las papilas fungiformes. A este nivel que vemos como líneas serían las papilas foliadas. Están como las hojas de un libro. En esta parte posterior, aquí está, se encuentra para percibir el sabor amargo. Aquí ácido y agrio. El sabor nuevo, umami. Sabor salado. Y en la punta de la nariz el sabor dulce. Aquí tenemos un músculo importante, el músculo que va de las apófisis jeni, de la mandíbula, el músculo genio-gloso. Genio-gloso. Otro músculo que va del hioides a la lengua, el músculo hiogloso. Un músculo que va de la apófisis estiloides a la lengua, el estilogloso. Y un músculo que va a ir del paladar a la lengua, el palatogloso. Esta parte inicial de la nariz se denomina la raíz de la nariz. Por tanto, esta parte de acá se llama el dorso de la nariz. Esta parte inicial del hueso maxilar que se une con el frontal se denomina la apófisis frontal del maxilar. Apófisis frontal del maxilar. Esta parte sobresaliente que parece a la llanta de un camión, esta parte elevada, es la buglia ethmoidal. Aquí tenemos la arteria labial superior, por tanto, esta será la labial inferior. Aquí vemos el trago. Recuerden, a este nivel estaría el antitrago. Este nervio, el nervio aurículo temporal, que creo que ya hemos repasado. Nervio aurículo temporal. Esta parte sobresaliente de acá de la membrana timpánica, este anillo se llama el anillo fibrocartilaginoso del tímpano. Aquí vemos los conductos semicirculares, este que va a ser lateral, este anterior y el conducto semicircular posterior. Aquí estamos viendo el nervio cuerda del tímpano. Aquí vemos un ligamento, el ligamento malleolar anterior. Aquí vemos la apófisis anterior del martillo y por tanto esto será la apófisis posterior del martillo. Aquí vemos el hueso yunque, que tiene una rama larga y tiene una rama corta. Aquí vemos la otra rampa, esta era la rampa timpánica y acuérdense, esta era la rampa vestibular. Aquí vemos el cartílago aritenoides. Aquí vemos un músculo importante, el músculo transverso, ¿sí? O músculo aritenoideo transverso. Por tanto, este va a ser el músculo aritenoideo oblicuo. Aquí vemos otro músculo que va a ir de la parte de la lámina del cartílago cricoides al aritenoides, por tanto es el músculo cricoaritenoideo posterior, músculo cricoaritenoideo posterior. Esto es tiroides, esto es el cartílago cricoides, por tanto esto es el músculo cricotiroideo, su porción recta, y este es el músculo cricotiroideo, porción oblicua. Aquí vemos otro cartílago, que está de color azul, el cartílago epiglotis. Aquí tenemos un pliegue, también denominado como cuerda bucal falsa, que es el pliegue vestibular. El pliegue vestibular, que está hacia arriba, que es también denominada cuerda bucal falsa. En cambio, más adentro vamos a encontrar el pliegue bucal, que esta sí es la verdadera, es la cuerda bucal verdadera. Aquí tenemos otro músculo, que habíamos dicho que era la madre. Tenemos el músculo que va de la tiroides hacia el aritenoides, músculo
aritenoideo, ¿sí? Que esta tenía una porción, tenía su hijo, que es este de acá, este que va de la tiroides a la epiglotis. Por tanto, vamos a decir la porción tiroepiglótico del músculo tiroaritenoideo. Recuerden, esta es la madre y este es el hijo. Aquí tenemos otra arteria, la arteria tiroidea superior. Vean, está yendo a la tiroides. Arteria tiroidea superior. Esto hemos visto el ganglio trigeminal o de Gasser, que está dando una rama superior que va a entrar por la fisura orbitaria superior, que es el nervio oftálmico. Aquí tenemos el nervio maxilar entrando por el agujero o foramen redondo. Aquí tenemos el nervio mandibular que está entrando por el foramen oval. Aquí tenemos el foramen infraorbitario donde está saliendo pues el mismo nervio, ¿no? El nervio infraorbitario, que es rama del maxilar. Aquí tenemos el nervio mandibular con su gangliótico. Este primer ramito que está dando, ¿sí? Es el nervio bucal. Por tanto, este de acá es el nervio lingual, que va a ir a la lengua. Y este de acá está yendo a los alvéolos, pero a los alvéolos inferiores, por tanto, es el nervio alveolar inferior. En esta última imagen tenemos a la vena yugular interna. Vena yugular interna. No confundir con externa. Bueno, así llegamos al final y nos vemos en un próximo video.